¿Qué tal, cracks? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Básquet al Live. Analizamos lo que fue esa intensísima madrugada del martes al miércoles. Hicimos doblete, mi compañero Andrés Monge y yo, en Movistar Plus, para contar dos partidos verdaderamente apasionantes con signos diferentes. En el primero de ellos, el que enfrentaba en la conferencia el segundo partido que enfrentaba a Philadelphia 76ers y Atlanta Hawks, al final, en un grandísimo segundo tiempo, Philadelphia puso el empate a 1 en la eliminatoria. No se podía marchar Atlanta con un 0-2, desde luego hubiera sido muy peligroso, y apareció pues el de casi siempre, partidazo sensacional, su mejor marca en playoff, 40 puntos para Joel Embiid con 13 rebotes, y la victoria de los Philadelphia 76ers por 118 a 102 frente a Atlanta, y como digo, empate a 1 en la eliminatoria. Y la otra victoria agónica, porque fue un partido extraño el que vivimos en ese enfrentamiento entre Utah y los Ángeles Clippers. Pensamos que podían venir muy cansados después de esa serie a 7 frente a Dallas Mavericks, pero no, para nada. Desde luego, gran imagen la que dejaron los Clippers, que estuvieron muy cerca de la victoria. Un enorme primer tiempo, remontó Utah, y Clippers en último instante tuvo incluso la opción con un lanzamiento de 3 de Marcus Morris de poder empatar el encuentro, pero apareció ahí la garra, esa manaza de Rudy Gobert para conseguir taponar y dejar el marcador en 112 a 109, y el primer punto de la eliminatoria en esa cancha que estaba llena hasta la bandera, por cierto, la cancha de los Jazz. Primer punto en la eliminatoria para el conjunto de Quinn Snyder, pone, como digo, el 1-0. Ya se han completado, ya han comenzado por lo menos uno o dos partidos, las semis de conferencia, y repasamos, como siempre, cronológicamente cómo fueron las cosas de esos dos partidos de anoche. Esa victoria de los Sixers para poner el empate a 1 ante Atlanta, un partido que no tuvo nada que ver con el Game 1, con el primer encuentro. Recuerdo, fue un 27-42, sorprendió a Atlanta en ese primer partido, en un fantástico primer cuarto. Aquí las cosas fueron diferentes. De hecho, Filadelfia llegó a tener ventajas que rondaban los 20 puntos ya en el primer cuarto, que acabó con 33 a 20, y viendo cómo Filadelfia sí que empezaba a funcionar, no como el otro día, desde el minuto 1, desde prácticamente el salto inicial. Tobias Harris hizo 16 puntos en ese cuarto y fue clave para ese primer despegue. Después, ahora comentaré que las cosas iban a cambiar, sobre todo en el segundo cuarto, ¿no? Atlanta con muchísimos fallos, muy bien defendido Trae Young, una de las claves, por supuesto, de los Hawks, con varios defensores, pero especialmente con Ben Simmons, se emparejó y dejó muy poco margen. Sería un partido discreto, entre comillas, porque iba a acabar con 21 puntos, pero no tan brillante como en otras ocasiones Trae Young, pero reaccionó, como decía, Atlanta, con hombres de banquillo. Fantástica la aportación de Kevin Huerter, de Gallinari, para apoyar a Trae Young, que comenzaba ya a anotar, aunque no a su nivel, pero sí comenzaba a ser peligroso, y al descanso se apretó muchísimo la cosa. Solamente 2 de ventaja para los Sixers, 57-55, pero el tercer cuarto pues se rompió el globo, se pichó el globo, la verdad, porque Filadelfia rompió el partido con jugadores de los no habituales, al margen de Joel Embiid, que hizo un tercer cuarto espectacular, 17 puntos para acabar con 33, iba a llegar hasta los 40, pero iba a alcanzar 17 puntos en ese cuarto, y Shake Milton anotando de 3 de forma compulsiva. El tramo final del tercer cuarto y el principio del último cuarto fue absolutamente clave. Incluso Embiid no comenzó el último cuarto sentado, porque vio Doc Rivers que las cosas para los Phillies, para Filadelfia, funcionaban perfectamente, ¿no? Así que de momento pues lo mantuvo en el banquillo. Sí que entraría en los minutos finales, pero con jugadores, algunos de ellos suplentes, como digo, como Shake Milton como principal baluarte, pues poco a poco fue encarrilando el encuentro. De hecho, al final del tercer cuarto ya la ventaja era para Filadelfia. Arrancamos 91-84, y en el último cuarto fue cuando rompió el partido definitivamente. 27-18 fue el parcial, y llegó incluso a tener un tramo final de partido relativamente tranquilo Filadelfia, con Milton anotando desde el triple 4 de 5, momentos claves con Joel Embiid, y Filadelfia que pone el empate a 1 en la serie, con ese marcador de 118 a 102. Los números en Atlanta: Trae Young 21 puntos, 11 asistencias, buenos números, pero no tan buenos como en otros partidos, si no fuese demonio de Tasmania de otras ocasiones. Partidazo de los secundarios, de los suplentes secundarios, más bien suplentes, de los no habituales el quinteto inicial, como Huerter con 20 puntos, Gallinari con 21, mientras que en Filadelfia, ese partidazo espectacular, su mejor marca en playoff para Joel Embiid, 40 puntos y 13 rebotes, menos mal que estaba tocado. Bueno, pues la verdad que parece que tocado no, está en un momento de forma fantástico, y necesitan los Sixers a la mejor versión de Embiid para derrotar a Atlanta, para pasar a la final de conferencia. Vamos a ver lo que ocurre, porque ahora la serie se traslada a Atlanta con este empate a 1. Como decía, al margen de Embiid, Tobias Harris 22 puntos, Seth Curry 21, gran partido también el suyo, y el mencionado Milton con 14 puntos y siendo clave en momentos muy delicados. Empate a 1 en esa eliminatoria, que ahora se marcha la serie, se marcha a Atlanta, y nos vamos al otro partido de la noche. Era el último partido, la última semifinal de
de conferencia que faltaba por arrancar, y lo hacía en Salt Lake City con una cancha, como decía, a reventar, sin Mike Conley. Los Utah Jazz, que ganaron 112 a 109 por 3 solamente a los Clippers en un partido con muchos vaivenes, ¿no? El primer cuarto fue rarísimo, porque uno de los mejores equipos en ataque, uno de los mejores equipos en el triple, hizo un 5 de 20. Fue horrible, tiró muchísimo, 20 triples en un cuarto, ¿no? Lo comentaba yo en la retransmisión. Que bueno, si esto sigue así, pues si lo multiplicas, haces una multiplicación por 4 cuartos, va a tirar 80 triples Utah, pues evidentemente no podía ser así, sobre todo con muchísimos errores, pero es que en el tiro de 2 tampoco estaban afortunados, 0 de 8, anotaban los pocos triples que habían anotado, y los tiros libres eran la única forma de poder anotar por parte de Utah Jazz, que al final se fue al primer cuarto perdiendo solamente por 7, 18 a 25. Estuvieron acertados los Clippers, pero sobre todo desacertados, ¿no? Estuvieron los Jazz en este primer cuarto. Parecía que el cansancio, como decía, de esos 7 partidos los habían tenido los Jazz, sobre todo en el tiro, en ese desacierto, que no Los Ángeles Clippers. Bueno, en la segunda mitad, en el segundo cuarto, empezaron a aparecer algunos jugadores de los que no se esperaba. Por ejemplo, que no habían aparecido en los últimos encuentros. DeMarcus Cousins, sí, está vivo, y además lo hizo vivo y coleando, y lo hizo realmente bien, ¿eh? Manetó durante muchos minutos a Rudy Gobert, le puso en problemas, y los Clippers estiraron la ventaja hasta los 13, 47-60. No es que se mascara la tragedia, desde luego, en Salt Lake City, pero la situación era seguramente poco esperada, ¿no? Porque Utah es, en teoría, favorito, aunque Clippers, una vez que ha superado el mazazo de las Dallas Mavericks, yo le metería también ahí en esa bolsa de favoritos en el oeste. Va a ser un enemigo muy duro, pero son el mejor equipo, los Jazz, en la temporada regular, y hay que darles el beneficio de esa duda, pero perdían, como digo, por 13 al descanso. Luke Kennard, vaya aportación la suya, también saliendo del banquillo con 13 puntos, los mismos que tenía Donovan Mitchell, que iba a explotar en el segundo tiempo con una actuación verdaderamente estelar. Iba a ser, desde luego, el hombre del partido, y gracias a él y al tapón de Rudy Gobert, del que ahora hablaré, los Jazz consiguieron ese primer triunfo y ese primer punto en la eliminatoria. Bueno, pues apareció en el tercer cuarto la mejor versión de los Utah Jazz. Ya en ese cuarto Donovan Mitchell se fue a los 16 puntos, con un parcial de 26 le daba la vuelta al partido, y acababa el tercer cuarto con empate. Remontaban esos 13 puntos, empate a 79 al final del tercer cuarto, y en el último siguió Utah con esa línea ascendente, superando incluso en el marcador por primera vez en todo el partido a los Clippers, y con un sensacional Donovan Mitchell, que al final se iba a marchar a los 32 puntos solo en el segundo tiempo, más los 13 del primero, 45 en total. Otro partido más por encima de los 40 puntos. Ha igualado ya a Karl Malone como el jugador de la franquicia que más partidos lleva, con 40 o más puntos, porque el año pasado en la burbuja se fue algunos puntos más de esos 40. Por cierto, hablando constantemente con su padrino, con Dwight Wade, algunas jugadas que nos dejaban y nos recordaban bastante a Flash, a Wade, que estaba presente ahí, y estuvo hablando muchísimo con Donovan Mitchell. Se lo pasó pipa, desde luego, el exjugador de Miami Heat, con su discípulo, con su gran actuación y con la victoria de los Jazz al final del encuentro, porque el partido llegó realmente apretado al final. Parecía que los Jazz lo tenían medio encarrilado, pero empezaron a cometer una serie de errores que le dieron margen a los Clippers, que tuvieron balón para empatar el encuentro. Un triple de Marcus Morris, movieron bien la bola, tenían tiempo de sobra en la última jugada con 3 de ventaja para Utah, movieron bien la bola los hombres de los Clippers, los hombres de Tyronn Lue. Primero Paul George, no tiró, tampoco Kawhi Leonard, y el que parecía mejor opción en la esquinita era Marcus Morris. Hay muchos Morris en su hermano Marquis, por ejemplo, pero fue Marcus Morris el que tuvo la opción de lanzar, y apareció ese cachetobrazo. No estuvo excelso en ataque, pero sí muy bien, como casi siempre, Rudy Gobert, con como decía yo en la retransmisión, con un block winner, ¿no? Tapón para ganar el partido y evitar ese lanzamiento. No hubo ni siquiera falta, ni protestó Marcus Morris, y si Morris no protesta, es que desde luego no hay absolutamente nada, así que la victoria se quedó en casa, 111 a 109. Los números en los Clippers: Kawhi, 23.7 rebotes, Paul George, 20 puntos y 10 rebotes, pero mal en el tiro, otra vez más, ¿no? Está irregular, 4 de 17 fue su tarjeta. Muy bien Luke Kennard con 18 puntos, y en Utah esos 45 puntazos de Donovan Mitchell, otra vez al rescate, con 6 triples. Recordemos, con la ausencia de Mike Conley pueden sufrir estos Clippers. Jordan Clarkson, como siempre, el mejor sexto hombre, saliendo del banquillo, anotó 18, con 6 triples, todos los puntos desde la línea de 3. Bogdanovic también 18 puntos, y Rudy Gobert hizo doble-doble con 10 puntos y 12 rebotes, y con ese tapón que fue absolutamente salvador y que le daría el triunfo, el primero de esta serie, que pone el 1-0, lógicamente. Habrá un segundo partido en Salt Lake City, pero de momento los Jazz ya le ganan 1-0 a los Clippers. Por cierto, ayer ya fue de forma oficial, creo que era un secreto a voces, aunque la votación fue bastante más reñida de lo esperado. En esa primera ronda de votaciones, de hecho, Jokic consiguió muy poquitos votos, pero al final fue el jugador
jugador más valorado, es decir, el MVP de la temporada regular, el jugador serbio, el jugador de los Nuggets, Nikola Jokic, primer serbio en la historia, primer balcánico en la historia y tercer europeo de forma consecutiva, después de los dos de Giannis Antetokounmpo y el que ha conseguido anoche Nikola Jokic, y por cierto, primer pívot desde hacía 21 años, desde la temporada 99-2000 que no lo hacía Shaquille, primer pívot que consigue el galardón al mejor jugador. Bueno, pues vamos a comentar también, iba a decir en este caso, el partido de esta noche, porque después de los dobletes que ha habido en las últimas jornadas, solamente habrá un partido esta noche, eso sí, fetén, de calidad. Segundo encuentro entre Phoenix Suns y Denver Nuggets, después de la victoria de los Suns en el primer partido, con esa masterclass que dio Chris Paul, pues va a llegar, como digo, esta noche el segundo encuentro en Arizona. Vamos a ver si los Denver Nuggets son capaces de empatar la eliminatoria o si se va a marchar precisamente a Denver esa eliminatoria con 2-0 si es capaz Phoenix de conseguir un segundo triunfo. Bueno, pues este ha sido el repaso de lo que pasó anoche, ese recuerdo, desde luego, a ese galardón que ha recibido, creo que de forma merecida, Nikola Jokic, y una breve pincelada del partido que por supuesto veremos en Movistar Plus a partir de las 3:30 de la noche, ese segundo encuentro entre Phoenix y Denver. Y como siempre digo, si os gustan estos vídeos que comentamos aquí con mucha pasión, con muchas ganas, dejar vuestro comentario, darle al like y suscribiros aquí a Basket At Like, que esta familia, pues poco a poco somos más, hay hueco para mucha más gente y estamos creciendo aquí contando cada jornada lo que es la mejor liga del mundo, lo que son los playoffs de esta NBA. Un saludo, cracks, chao.